ellas, el proyecto propone reconocer la validez de los artículos 10, fracción primera, 13, fracción tercera, numeral 1, 16 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en donde se establece que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado serán quienes podrán elegir de entre ellos mismos a la persona que será presidenta del órgano jurisdiccional. Este modelo se considera constitucionalmente válido, ya que se encuentra dentro del ámbito de la libertad de configuración legislativa, no es irracional ni arbitrario y, por el contrario, tiene coherencia con el sistema implementado previamente en la Constitución local. Y a diferencia de los otros modelos de elección judicial, en el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, su elección se hace a través de un sistema en el que cada boleta electoral aparecerán al menos 3 planillas, una por cada uno de los 3 poderes del Estado, y el electorado deberá marcar solamente una de esas planillas, de tal modo que al llevarse a cabo el cómputo de la elección, el Instituto Electoral declarará electas a la totalidad de las personas incluidas en la planilla propuesta por alguno de los 3 poderes. Este modelo tiene como consecuencia que la totalidad de las personas que son electas como magistradas y magistrados necesariamente tengan la misma votación y por tanto no será posible determinar desde las urnas quién deberá ser la persona que tenga la mayor cantidad de votos y deba acceder a la presidencia del tribunal. Por este motivo, el propio diseño constitucional en el Estado de Coahuila hace necesario que deba optarse por otros mecanismos para elegir a la persona magistrada que ocupe la presidencia del tribunal. De ahí que el diseño finalmente adoptado permite conciliar los principios democráticos de ser electo popularmente y de autonomía del Poder Judicial, pues no se deja esa decisión a otras instancias, sino son los propios magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia quienes elegirán a la persona que presida el órgano colegiado. Por lo anterior, se considera que las normas impugnadas son constitucionales. Aquí. Ministro Irving Espinosa tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Con relación a los temas que se han señalado, particularmente lo precisado en el numeral 6.2.1, voy a votar en contra por las consideraciones que además ha señalado la ministra Batres. Hay que considerar que en la exposición de motivos de la reforma al Poder Judicial se estableció que las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarían conforme a las bases que establece la Constitución para el Poder Judicial de la Federación y en los términos y modalidades que establezcan las constituciones locales respectivas. Esto hay que decir que viene directamente vinculado con un tema de la legitimidad democrática y es por ello que precisamente se reformó la Constitución para que las personas juzgadoras fueran electas mediante voto popular. Esto, sin lugar a dudas, para otorgarles una mayor legitimidad democrática y que respondan directamente a las necesidades de la ciudadanía. Bajo esa consideración se estableció que quienes ocuparan la presidencia de los tribunales superiores de justicia, los tribunales judiciales de las entidades federativas, así como de los tribunales de disciplina judicial, sean quienes obtengan el mayor número de votos. Si bien es cierto, hay que decirlo, tal vez no fue impactado en todo su sentido en el artículo 116 constitucional, hay que entender el espíritu de la reforma constitucional y las razones por las cuales se determinó que las personas juzgadoras fueran electas mediante voto popular. Bajo esa consideración es indudable que quien debiese ocupar la presidencia de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas sean las personas que obtengan el mayor número de votos. Si bien es cierto, en el caso particular se hace una elección a través de listas o de planillas donde todos tendrían el mismo número de votos, lo cierto es que también desde mi consideración esa disposición tendría que ser adecuada en los términos que se estableció para la reforma judicial del año pasado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, yo también quiero hacer algunas consideraciones. Miren, es un tema complejo porque es una entidad que ya llevó a cabo una elección, pero sí, si uno analiza el sistema que ha creado, está muy cercano de apartarse de manera absoluta del sistema federal.
La reforma judicial introduce el principio democrático en la elección o la conformación no de los órganos, sino de los juzgadores. El artículo 116 de la Constitución Federal establece que los estados establecerán las condiciones para la elección por voto directo y secreto de magistradas y magistrados, juezas y jueces. El octavo transitorio de la reforma también ordena que en un plazo de 180 días las legislaturas deberán realizar adecuaciones necesarias. Y aquí el punto medular es ese, que introduce el principio democrático en todos los órdenes de las autoridades jurisdiccionales para elegir a su titular, al juez, jueza, magistrado o magistrada. Y el diseño que tiene la entidad federativa, Coahuila, pues es que lleva a cabo una elección, está ordenado así en su normatividad, a través de una planilla cerrada. Y eso pues ya, digamos que afecta todo el sistema, porque no es posible saber el voto o quién tiene mayor número de votos, porque es la votación a una planilla. En caso de ausencia, pues no se sabe quién es el segundo en votación, porque se votó por la planilla. Y llega un punto en el que el sistema pues se derrota a sí mismo. Este modelo tuvo como consecuencia que la totalidad de las personas que fueron electas como magistradas necesariamente tuviera la misma votación y por tanto no sería posible determinar desde las urnas quién tendría que ser la persona con mayor cantidad de votos que pudiera acceder a la presidencia del tribunal conforme a lo dispuesto en los artículos 136 y 146 de la Constitución local. No comparto el sentido del proyecto porque a partir de la reforma constitucional del Poder Judicial y de una lectura integral de los artículos 94, párrafo tercero, 100, párrafo tercero, 116, fracción tercera, párrafo segundo y cuarto, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende la existencia de un modelo federal aplicable al Tribunal Superior de Justicia de la entidad, que es el dispuesto para esta Suprema Corte, en el que se ordena que la presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación. Además, el texto constitucional establece la obligación de los congresos de las entidades federativas de armonizar u homologar sus legislaciones conforme a las bases constitucionales para la implementación de la reforma al Poder Judicial local. En ese contexto, la forma de designación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia debe ajustarse por mandato constitucional al modelo federal, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las entidades federativas la ineludible obligación de replicar en sus estructuras el esquema de elección de las personas juzgadoras y la designación de la presidencia de sus órganos, incluso a pesar de lo dispuesto por sus constituciones locales. El pasado proceso electoral llevado a cabo a través de un sistema de listas cerradas y bloqueadas que obligaron a la ciudadanía a votar por planillas en lugar de candidaturas, no es acorde con las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos constitucionales que buscan que cada persona juzgadora mantenga un vínculo y una responsabilidad política frente a la ciudadanía, consecuencia de haber sido elegidos por ella en el proceso electoral. Tampoco permite que exista un control político personal e individual directamente vinculado al desempeño de cada persona juzgadora. En esas circunstancias, las normas impugnadas, si bien cumplen con la directriz de que la designación de personas juzgadoras emanen de una votación popular, no cumplen con el resto de las disposiciones constitucionales, entre las que se encuentra la que establece que la presidencia
tendrá una duración de 2 años a fin de que sea renovada periódicamente en forma rotativa, que recaiga sobre la persona que hubiera obtenido la mayor votación en la elección correspondiente y que no exista la posibilidad de reelección. Por tanto, es evidente que la norma impugnada debe ser declarada inconstitucional, pues no cumple con la obligación de homologación de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial y su deber de adoptar el modelo federal.